las definiciones, las características, el objeto del derecho procesal penal y los principios. Creo que ahí fue la última clase que tuvimos y ahí nos quedamos. Sin embargo, vamos a continuar con lo relacionado a lo que son los fines del proceso. Bien, ¿se ve la presentación? Efectivamente, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Bien, hablemos entonces hoy en relación a los fines del proceso penal. Dentro de la sistemática jurídica encontramos fines analizados desde el punto de vista de la doctrina y también los fines desde el punto de vista contenido en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 5. En cuanto a los fines doctrinarios, la doctrina los divide en generales y específicos. Y dentro de los fines doctrinarios generales, en primer lugar, encontramos la justicia. Y cuando hablamos de justicia, pues según la doctrina lo hace desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista general. Sin embargo, a nosotros nos interesa la justicia penal, dado que estamos analizando lo relativo al derecho penal, tanto sustantivo como al derecho penal adjetivo o procesal. En ese sentido, entonces, atendiendo a lo que la doctrina establece, de acuerdo a los principios generales, y el primero de ellos, que es la justicia, en este caso se refiere a que que la justicia penal cobre vigencia, nazca la vida jurídica aplicada a un caso concreto, ¿ya? Es decir, si a una persona se le violenta sus derechos a través de la comisión de un hecho delictivo, esta persona obviamente puede tomar una decisión, denunciar el hecho punible para que el mismo sea investigado y el imputado sea sometido a un proceso penal. O puede que adopte otra actitud y no denuncie por muchas circunstancias, por temor, por amenaza, por falta de tiempo, por falta de recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero si adopta la postura procesal de denunciar, pues tendrá el Ministerio Público que iniciar la investigación y posteriormente, pues, someter a proceso penal al imputado o sindicado. Al concluir ese proceso penal, si llegase a juicio oral o debate y se emita una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, dependiendo la prueba que presente el Ministerio Público y cómo la valore el tribunal de sentencia, pues se emitirá esa decisión judicial. Puede ser una sentencia condenatoria o puede ser una sentencia absolutoria. Y ahí prácticamente, al concluir ese proceso, al haber, digamos, desarrollado el mismo a través de las distintas fases y etapas, pues se concluye con una sentencia. Y ahí pues está haciendo justicia. Es decir, que los derechos e intereses de la víctima fueron protegidos por el Estado a través de las instituciones responsables de administrar justicia y pues de una u otra manera, pues si fue condenatoria, la víctima pues obviamente estará satisfecha y posiblemente por la decisión que se adoptó. Si es absolutoria, pues obviamente la víctima posiblemente no esté conforme, no esté de acuerdo y estima que no se le hizo justicia. Por un lado, el imputado y su abogado defensor, pues a juicio o a criterio de ellos, sí se hizo justicia porque fue absuelto, dado que el Ministerio Público no probó la participación y responsabilidad penal en el hecho delictivo. Entonces, lo que se pretende es que, como un fin del proceso penal, aparte de que se desarrolle todo ese proceso penal, al final se haga justicia.
Y, como les decía, la justicia pues puede, obviamente, en el caso concreto, al llegar el proceso penal a su finalización por sentencia, pues ahí prácticamente se observaron todas las fases del proceso a través de un debido proceso y al final pues se concluyó en, como les decía, en declarar autorresponsable al imputado, condenándolo al delito imputado e imponiéndole la pena correspondiente, o bien absuelto, declarado inocente, dado que no se probó su participación y responsabilidad penal en el tipo penal atribuido. De todas maneras que entonces la justicia sí nació a la vida jurídica. Se hizo justicia, es decir, el proceso penal se desarrolló, se concluyó con una decisión judicial. Se hizo justicia independientemente de cómo haya sido el fallo. Por otro lado, la doctrina habla de la seguridad jurídica. Y cuando habla de seguridad jurídica, se refiere a que estamos hablando, la seguridad jurídica no solo es aplicable o viable en el proceso penal, sino la seguridad jurídica implica todas las áreas del derecho. Pero nos interesa abordarla desde el punto del derecho procesal penal y del proceso penal. Entonces, la seguridad jurídica, más que todo, es la confianza, la certeza que tiene el ciudadano, y en este caso los sujetos procesales involucrados en el proceso penal, de que las leyes, la Constitución y las demás leyes del país van a aplicarse de manera efectiva, de conformidad como se establece en las disposiciones tanto constitucionales como legales. Es decir, que los funcionarios responsables de aplicar las disposiciones constitucionales y legales, pues lo van a hacer de una manera objetiva, de una manera imparcial, sometidos únicamente a lo que establece la Constitución y las demás países. Entonces, esa es la seguridad jurídica, crear en los sujetos procesales esa confianza, esa credibilidad de que la ley se va a aplicar en su justa dimensión y que los funcionarios responsables de aplicarla lo van a hacer asumiendo, digamos, una actitud sometida o sujeta a lo que dice la Constitución y el Código Penal, Código Procesal Penal y demás leyes que tengan relación con ese proceso penal. En ese sentido, entonces, la seguridad jurídica implica eso, que, digamos, la ley se va a aplicar de conformidad como está establecida en la misma. Y pues obviamente esa seguridad jurídica pues no solo va a implicar una confianza, credibilidad en los sujetos procesales, sino también en los funcionarios que la están aplicando o la van a aplicar. Y finalmente, como fin general, según la doctrina, encontramos el bien común. Y sabemos que el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la protección cuando habla de la protección de la persona, entre tantos aspectos que regula, señala que el fin del Estado es el bien común. Y por supuesto, el bien común se logra a través de diferentes maneras, diferentes formas. Pero ya viéndolo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, pues el bien común básicamente es que a través, en este caso, de la justicia penal, se logre el restablecimiento de un derecho afectado y que debido a ese restablecimiento, las partes, en este caso la víctima, se dé por satisfecha de la satisfacción de sus derechos e intereses. Y también, por supuesto, el sindicado y las demás partes, siempre y cuando se les dé la misma oportunidad en igualdad de condiciones dentro del proceso penal, pues también van a estar, digamos, satisfechas porque se está aplicando la ley de manera equitativa, de manera igualitaria.
Y por supuesto, si se aplica la justicia, hay seguridad jurídica, pues obviamente el bien común se podrá, podríamos decir, concretizar, porque no se puede hablar de bien común si hay situaciones o circunstancias que no den como resultado una satisfacción de los derechos e intereses de una persona, y en este caso concreto, dentro del proceso penal. Es decir, que las partes que intervienen en esa litis o en esa controversia jurídica puedan, digamos, sentirse satisfechos por la forma en que se está desarrollando el proceso. Es decir, que ese proceso se esté generando, se esté, digamos, promoviendo dentro del marco de la legalidad. Y eso, por supuesto, el bien común da como resultado el bien común. Eso es en cuanto a los fines generales de acuerdo a la doctrina. Y también decía que la doctrina se refiere a bienes, digamos, fines del proceso específicos. Y dentro de los específicos encontramos, sí se ve toda la presentación, compañeros. Sí, licenciado, sí se ve. Bueno, gracias. Decía que como fin específico encontramos en primer lugar que se refiere a la investigación de la verdad material o histórica del hecho. Cuando se inicia la investigación de un hecho punible, es normal que existan diferentes hipótesis, ¿ya? Y cada una de esas hipótesis, en la medida en que vaya desarrollándose y avanzando la investigación, se van descartando. Pues la investigación permite, en un momento dado, ir, por usar un término tan común, desechando, digamos, hipótesis que realmente, de acuerdo a la investigación que se está desarrollando, no tiene ninguna trascendencia, importancia o pertinencia en ese proceso penal. Entonces, cuando se habla de investigación de la verdad material o histórica del hecho, se refiere a que, digamos, el Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal, tendrá que desarrollar una investigación exhaustiva, profunda, de manera que en la medida de las posibilidades pueda, digamos, acercarse a la verdad. Pero además de la verdad material, es decir, cuando hablamos de verdad material, se hace referencia a, digamos, cómo ocurrió el hecho, dónde ocurrió el hecho, por qué ocurrió el hecho, etcétera, etcétera. O histórica del hecho, es decir, cuando se habla de la investigación de la verdad, tanto material o histórica, ya decíamos que la materialidad básicamente es, digamos, lo que pudo ocurrir en la comisión del hecho, digamos, las circunstancias, tiempo, modo, lugar, etcétera. Y también cuando se habla de histórica, ir antecedentes que pudieran, digamos, establecerse como motivos o circunstancias que originaron que el imputado cometiera el hecho delictivo. Y en segundo lugar, como fin específico según la doctrina, encontramos la individualización de la personalidad del justiciable. Es decir, que aquí lo que se trata de establecer es, cuando se habla de justiciable, se está haciendo referencia al imputado, al sindicado, ¿ya? Entonces, uno de los fines específicos de el proceso penal, como lo señala la presentación, individualización de la personalidad del justiciable. Es decir, tratar de determinar, digamos, los aspectos, si podríamos decir, psicológicos, psiquiátricos, de conducta del sindicado, para determinar si al momento de cometer el hecho delictivo estaba en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, o si hay otras circunstancias o motivos que
lo indujeron a cometer el hecho delictivo. Es decir, tratar de no solo individualizar, sino determinar la personalidad del imputado, si es delincuente habitual, si es reincidente, como les decía, si al momento de la comisión del hecho delictivo estaba en el pleno uso de sus facultades legales y volitivas. Todos esos aspectos, pues, tienen que serse analizados y estudiados para tener, digamos, una información amplia y completa en relación a la conducta punible asumida por el imputado, procesado o sindicado. Entonces, digamos, en concreción o en concreto, los fines del proceso penal, desde el punto de vista de la doctrina, son los que aparecen en la presentación. ¿Pregunta o dudas hasta ahorita? No, licenciado. Gracias. No, Lick. Bien, pero también el Código Procesal Penal, en el artículo 5, establece expresamente cuáles son los fines del proceso penal. Por favor, Henry Vinicio, si es tan amable de leerme el artículo 5 del Código Procesal Penal. Sí, licenciado, permítame. Artículo 5, fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Ujú. Sí, ¿qué sigue? El segundo párrafo. Ahorita voy, licenciado, permítame. Perdón, licenciado, no puedo ver el segundo párrafo. No está actualizado su código. No, licenciado. Si gusta, licenciado, con gusto le puedo leer el segundo Por párrafo. favor, Giancarlo. Claro, dice, la víctima, el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Muchas gracias. Un gusto. Bien, aprovechando esta situación, siempre tenemos que tener cuidado de que nuestro código esté debidamente actualizado, porque hay códigos procesales que no están actualizados. Entonces, es importante que el código que estemos utilizando tenga todas las reformas que ha sufrido el Código Procesal Penal. Bien, de conformidad al artículo 5, entonces, el Código Procesal Penal establece varios supuestos que conforman o estructuran los fines del proceso penal desde el punto de vista legal. Y el primero de ellos dice, el proceso penal tiene por objeto, 1, la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. ¿Ya? Esto se relaciona con el artículo 6 de la Constitución. Recordemos que el artículo 6 constitucional señala que solo puede detenerse a una persona o iniciarse el proceso penal contra una persona siempre y cuando haya incurrido en la comisión de un hecho delictivo o falta. Entonces, una vez se haya denunciado la comisión de un hecho delictivo o de una falta ante la autoridad competente, esto implica entonces una investigación. Y el proceso penal prácticamente se va a estructurar, se va a admitir o se va a iniciar con fundamento en esa denuncia y esa investigación
según el artículo 5, o ya hablando concretamente del proceso penal, en primer lugar, pues persigue la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Primer presupuesto. Seguidamente, el segundo dice, y de las circunstancias en que pudo ser cometido. Es decir, al realizarse la investigación de ese hecho punible, el Ministerio Público tendrá que recolectar diferentes medios de investigación para acreditar, probar en un momento determinado la participación o responsabilidad penal del sindicado en el mismo. Y cuando habla de las circunstancias en que pudo haber cometido, debe tomarse en cuenta una serie de situaciones. ¿Qué motivos, digamos, impulsaron al sindicado a cometer el hecho delictivo? ¿En dónde lo cometió? ¿Por qué lo cometió? ¿Contra quién lo cometió? ¿Qué medios utilizó para su comisión? Etcétera, etcétera. De manera que claramente el artículo 5 dice de las circunstancias en que pudo haber sido cometido. Si fue por nocturnidad, en despoblado, cuadrilla, ensañamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todas las circunstancias que, digamos, implicaron la comisión de ese tipo penal, pues tendrá que establecerse a través de la investigación. Y como tercer supuesto dice el establecimiento de la posible participación del sindicado. Aquí pues hay que determinar si en efecto el imputado incurrió, participó en la comisión del delito, como autor, como cómplice, como encubridor. Cualquiera de esas tres modalidades de participación penal. Es decir, porque muchas veces por mala intención, por mala fe, se puede denunciar a una persona de la comisión de un hecho delictivo con el propósito o digamos, el ánimo de perjudicar su reputación, su dignidad, perjudicar su relación laboral, profesional, familiar, social, etcétera. Eso puede ocurrir. Entonces hay que determinar si en efecto lo que el denunciante está afirmando puede ser atribuible al imputado o al sindicado. Entonces, por eso el código dice la posible participación del sindicado. Ahí, pues cuando el código habla de posible, pues obviamente en atención a la garantía constitucional de presunción de inocencia, pues no se puede afirmar categóricamente que el imputado lo cometió. Eso lo dirá una sentencia en su momento. Aquí se habla de que él posiblemente, presumiblemente, haya intervenido en la comisión del hecho delictivo. Luego, como otro supuesto, tenemos, dice, el pronunciamiento de la sentencia respectiva. Si ese proceso penal llega hasta el final y se resuelve a través de una sentencia, pues también el proceso penal persigue eso, que ese hecho delictivo denunciado, luego de desarrollarse el proceso penal de conformidad al debido proceso y demás garantías constitucionales y procesales, pues se arribe o se concluya en un fallo judicial denominado sentencia. Entonces, pues también ese es, digamos, uno de los fines del proceso penal. Pero también recordemos que no todo proceso penal puede llegar hasta sentencia. Hay procesos penales que pueden resolverse, como ya vimos en anteriores clases, de manera amigable. Entonces, un proceso penal no llega hasta sentencia. Y otra forma de terminar un proceso penal de manera anormal es un sobreseimiento. Ya que vamos a hablar de eso más adelante. Y finalmente, el artículo 5 dice, y la ejecución de la misma, es decir, la ejecución de esa sentencia. Si el acusado es absuelto por falta de prueba o por duda razonable, según el tribunal de sentencia, porque no se probó
su participación y responsabilidad penal en el hecho delictivo atribuido, pues obviamente lo declararán libre de todo cargo y la sentencia es absolutoria y se debe ejecutar siempre. Ya cuando esté firme esa sentencia, pues debe ejecutarse ordenando la libertad del acusado si se encuentra privado de libertad. Y si por el contrario la sentencia es condenatoria, pues se ejecuta desde el momento en que quede firme la misma y el acusado ingresa al centro de privación de libertad que corresponde a cumplir la pena impuesta. Entonces, van digamos, a analizar el artículo 5, vemos que la ley regula de manera muy específica y concreta, digamos, qué es lo que un juzgador, el Ministerio Público, etcétera, deben cumplir en un proceso penal. Es decir, qué es lo que hay que probar, qué es lo que hay que determinar dentro de ese proceso penal. Eso, pues, como les decía, claramente el artículo 5 señala ese fin. ¿Algo más? ¿Preguntas? Sandra González, dígame. Sandra ha levantado la mano. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, no me activaba el altavoz. Con una consulta, fíjese que no escuché mucho. Si usted me podría repetir donde dice investigación de la verdad material, eso sí me quedó claro, pero histórica del hecho, ¿se refería al hecho en el momento o anterior o no sé? Comprende las dos cosas. Por eso dice la verdad histórica, ¿ya? Que puede ser, digamos, que la investigación vaya más allá del momento de la consumación del hecho delictivo, ¿ya? Imaginémonos, pensemos en que a una persona le imputan el delito de asesinato. El Ministerio Público, como les decía al inicio de la investigación, puede formularse una serie de hipótesis que motivaron al imputado a cometer el hecho delictivo, que pudo ser por venganza, pudo ser por, digamos, cuestión sentimental, pudo haber sido por sicariato, porque les pagaron para hacerlo, etcétera, etcétera. O sea, hay varias hipótesis. Y todas esas hipótesis se van descartando en la medida en que la investigación vaya avanzando. Pero antes de eso, pues el Ministerio Público puede, antes de la comisión de ese hecho delictivo, puede ir hacia atrás, investigar realmente si había algún conflicto entre la víctima y el victimario, si había amistad, enemistad, etcétera. O sea, ir más allá para recolectar aspectos antecedentes, ¿no? Cuando se refiere a históricos, pues antecedentes que pudieran existir y que hayan motivado al imputado a cometer el hecho delictivo. A eso se refiere, ¿ya? Que no solo se debe investigar la verdad material, es decir, lo que aconteció en el momento en que se cometió el delito. Por ejemplo, que el día de hoy alguien le da muerte a una persona y sin violencia, es decir, sin que exista ninguna de las circunstancias agravantes, sino es un simple homicidio. Bueno, se investiga toda la verdad material en este momento, pero la verdad histórica, como les decía, es, digamos, ir a antecedentes, a etapas anteriores a la comisión del delito, para establecer si existen circunstancias o motivos que en aquel momento pudieron generar en el imputado la comisión del delito y que lo consumó hasta el día de hoy. Es decir, ver todos los antecedentes anteriores para determinar qué fue lo que motivó al sindicado a cometer el hecho delictivo. No sé si queda claro. Muy amable, licenciado, quedó todo muy bien claro. Gracias. Gracias. Bien, entonces, compañeros, vamos o continuamos con
las etapas o fases del proceso penal. En este momento solo vamos a, digamos, a determinar cómo está estructurado o cómo está conformado el proceso penal guatemalteco. Es decir, cuántas fases, cuántas etapas tiene el proceso penal vigente en Guatemala. Solo los vamos a mencionar porque más adelante vamos a analizar cada una de las fases del proceso penal de Guatemala. La primera fase del proceso penal actualmente es el procedimiento preparatorio, o sea, la investigación que realiza el Ministerio Público. Insisto, cada una de estas fases las vamos a explicar cuando corresponda de acuerdo al programa. Hoy solo para que tengamos la idea, como estamos abordando el tema del proceso penal, para que quede ya en el ambiente y en la mente que el proceso penal guatemalteco se conforma de 5 etapas, 5 fases o 5 procedimientos. El primero de ellos es el procedimiento preparatorio, la investigación que realiza el Ministerio Público, regulada en el artículo 309 al 331 del Código Procesal Penal. La segunda fase es el procedimiento intermedio, estipulado en el artículo 332 al 345 del Código Procesal Penal. La tercera fase es el juicio oral y público o debate, que está contenida en el artículo 348 al 397 del Código Procesal Penal. Luego, como cuarta parte del proceso penal, encontramos las impugnaciones, o sea, los recursos. Todos los recursos que los sujetos procesales pueden interponer o plantear contra las decisiones judiciales, que está contenida o contenido en el artículo 398 al 463. Y luego, la quinta etapa o fase es la de ejecución, que es una fase a cargo de un juez de ejecución, y esta fase pues consiste en que este juez vela por los derechos del condenado, es decir, todos los derechos que le corresponden a una persona luego de haber sido condenada y estar cumpliendo la pena en el centro de detención correspondiente. Entonces, esos son podríamos decir, las fases del proceso penal. Solo las mencionamos para que tengamos ya el conocimiento de cómo se estructura el proceso penal en la actualidad. Ya en su momento veamos, ya vamos a ver en qué consiste la etapa preparatoria, la intermedia, el juicio oral, las impugnaciones, la ejecución, etcétera, etcétera. ¿Dudas o preguntas, compañeros? Bien, si no tenemos dudas ni preguntas en relación al tema, entonces concluimos este tema del proceso penal y nos correspondería ahora abordar el tercer punto del programa. Entonces vamos ahorita a dejar de compartir este tema para introducir el tema que sigue. ¿Se ve la presentación? No, licenciado, dejó de compartir. Bueno, ahorita las vamos a ver cómo le hacemos. ¿Y ahorita? Negativo, licenciado. Aún no. Negativo. No, licenciado. Ahorita me vamos a ver, pues vamos a ver cómo le hacemos. ¿Y ahorita? Aún no, Bueno, me voy a salir entonces para poder proyectarlo. Me voy a salir unos segundos. De acuerdo, Enterado. licenciado. Copiado, Lic. QAP. ¿Ahorita sí?
No. No, No, licenciado. Aún no, Lic. Vamos a tener que dejar ahí la clase entonces. ¿Se mira? Sí, licenciado. Sí, Hoy lic. sí. Bueno, gracias. Sí, Lic. Bien, el tema que nos corresponde abordar esta tarde noche es el que ya aparece en la pizarra o en la presentación. Y quizá antes de iniciar el mismo, por favor le pido a Vilma Eugenia García Pérez que me lea lo que aparece en la primera lámina. Con gusto, licenciado. Probidad. El abogado debe evidenciar siempre rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción, lo que debe manifestarse especialmente en la lucha contra los abusos y la corrupción en el ejercicio profesional. Artículo 1 del Código de Ética Profesional de Guatemala. Muchas gracias. Sí, siga. Las garantías constitucionales en el proceso penal guatemalteco. Muchas gracias. Lidia Consuelo, ¿qué comentario me podría hacer usted en relación a lo que aparece en la primera parte? No sé si me escuchó, Lidia Consuelo. Abner Omar, ¿qué comentario me puede hacer al respecto? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se escucha. Sí, lic, se escucha. Félix se escucha. Hugo Alfredo Benítez, ¿qué comentario me puede hacer a lo que se señala en la primera parte en la primera presentación? Sí, buenas tardes, licenciado. Yo entiendo, a mi entender, que el abogado debe, pues, ser una persona correcta, íntegra, intachable en su forma de actuar frente a las personas, a la sociedad, licenciado. Básicamente eso es lo que entiendo. Esa es la probidad Ok. para mí.
Muchas gracias. Bien, el Código de Ética Profesional que es aplicable prácticamente también para los abogados como profesionales del derecho, claramente nos expresa que en el ejercicio de la abogacía, el profesional debe, digamos, evidenciar o manifestar rectitud, honradez, integridad, y no solo, digamos, de pensamiento, sino de acción. Es decir, que debe existir una congruencia en lo que decimos y lo que hacemos. Lo que debe manifestarse especialmente es en la lucha contra los abusos y la corrupción en el ejercicio profesional. O sea, es un postulado que establece el Código de Ética Profesional en el artículo número 1. Bien, hoy nos vamos a ocupar de un tema tan importante, no solo en el derecho procesal penal, sino en todas las ramas del derecho. Pues las garantías constitucionales son de observancia general, de cumplimiento obligatorio por las autoridades en todas las áreas del proceso. Y aunque no sea dentro de un proceso, sino también en la vida cotidiana de todo ciudadano. ¿Y qué son las garantías constitucionales? ¿Qué piensa Evelyn Arminda de que son? ¿Cómo podría usted definir lo que son las garantías constitucionales? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Considero que las garantías constitucionales son todos los derechos que están establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo tanto, el Estado y toda la población y entidades del Estado pues tienen que garantizar que éstas se cumplan. Y lo mismo en el proceso penal guatemalteco. Muy bien, muy bien. Pablo Alejandro, ¿qué agregaría usted? Gustavo Álvarez dice que son mecanismos de control. También es cierto. Pablo Alejandro Ramos. Sí, licenciado, pues yo agregaría, ¿verdad? Que uno debe pues tener la suficiente madurez como para poder manejar estas situaciones. Igual, ser uno profesional más que todo también, ¿verdad? Ser, como dice así, honesto a la hora de la acción, ser justo, ¿verdad? En el mecanismo que conlleva la ley conforme lo haga, ¿verdad? Porque hay muchas veces que cuando uno sale afuera, pues no se practica lo que uno realmente estudió, sino cuando uno va afuera, pues ya ve diferentes las cosas de cómo hacen la ley y uno debe de hacer el cambio en ese sentido, ¿verdad? Manejar siempre lo correcto conforme la ley lo indica. Gracias. Kevin Pacheco, ¿qué dice Kevin Pacheco? Sí, licenciado, respecto a las garantías constitucionales, considero que son medios de control también, como lo indicaba el compañero en el mensaje. Así también son mecanismos para proteger los derechos constitucionales, o sea, los derechos fundamentales plasmados en toda la parte orgánica de la Constitución, si no me equivoco, siendo estos el amparo cuando se violenta algún derecho constitucional o fundamental, la exhibición personal cuando se violenta la libertad de la persona o es detenida ilegalmente o legalmente y pues hay arbitrariedad dentro de ese aspecto, y la constitucionalidad de las leyes cuando no se respeta la jerarquía constitucional en cuanto a si existen normas ordinarias, reglamentarias o individuales que contradicen las reglas de la Constitución. Por lo tanto, estos derechos protegen en su mayoría los derechos fundamentales como tal. Entonces, prácticamente sería así eso. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto. Sí, creo que la mayoría tenemos una noción de lo que son las garantías constitucionales. Y ejemplo de ello es los, digamos, criterios que los compañeros han expuesto. Entonces, sin embargo, pues vamos a entrar a conocer realmente qué son las garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales tienen una íntima relación con las garantías procesales que establece el Código Procesal Penal. Por eso vamos a abordar en ese tema tanto las garantías constitucionales reguladas en la Constitución como las garantías procesales establecidas en el Código Procesal Penal. Y prácticamente la Constitución las plasma, las regula, las tutela, y el Código Procesal Penal ya las aplica dentro del proceso penal. Por eso es que no puede
digamos, existir aisladamente solo las garantías constitucionales. Por eso decimos las garantías constitucionales en el proceso penal, porque es ahí donde van a tener vigencia y aplicación al desarrollarse el proceso penal. Insisto, las garantías constitucionales no solo son materia del derecho procesal penal, sino materia en todas las áreas del derecho y también fuera del derecho. Entonces, pero como nos interesa analizarlas desde el punto de vista jurídico y legal, pues vamos a referirnos a ello. Encontramos en la presentación básicamente dos definiciones. Una muy simple, muy sencilla, muy escueta, y otra más amplia. Y lo que ustedes decían, alguien, como decía Evelyn Arminda, las garantías constitucionales son el conjunto de derechos individuales. Y cuando hablamos de conjunto de derechos, implica la concurrencia de varios de ellos, la libertad, la vida, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, etcétera, etcétera. Entonces son un conjunto de derechos individuales inherentes a la persona. Es decir, el hecho de ser persona ya implica que tenemos derechos que están garantizados en el texto magno, que es la Constitución. Digamos, contenidas, como dice la definición, en la Constitución de la República. Pero esos derechos y garantías individuales atribuibles a una persona tienen como unas finalidades, los cuales constituyen una limitación al ejercicio de la coerción penal por parte del Estado, y solo pueden limitarse en los casos expresamente señalados por la ley. ¿Qué implica esto? Que las garantías constitucionales constituyen un obstáculo, un valladar, una limitación al Estado, para que el Estado no abuse del poder punitivo que le compete y que no actúe con arbitrariedad, ¿ya?, en contra del ciudadano o los gobernados. Entonces, las garantías constitucionales, como claramente lo establece la definición primaria, dice que lo que buscan, lo que persiguen es que el Estado, a través de las instituciones del sector justicia, no se excedan, no actúen arbitraria e ilícitamente contra un ciudadano violentando sus garantías constitucionales. Es decir, que estas garantías tutelan, protegen al ciudadano para que en forma voluntaria, libre y espontánea pueda ejercer esos derechos y que no pueden ser limitados más que por las circunstancias o motivos que la misma Constitución y que la misma ley establece. No, las garantías constitucionales no son absolutas, sino que pueden ser limitadas, pueden ser restringidas, siempre y cuando esa restricción o esa limitación o esa privación esté de conformidad con la Constitución o de conformidad a las leyes del país. Entonces, con esa idea, pues es que se establece que las garantías constitucionales son inherentes a la persona y cuyo ejercicio pues, los debe hacer valer sin más limitaciones que las establecidas en la misma ley. Por ejemplo, la Constitución, en el artículo 3, garantiza, bueno, veamos, el artículo garantiza la vida, ¿ya? Desde su concepción hasta la muerte, ¿ya? Pero, digamos, si muchas veces, dada la criminalidad, la delincuencia que existe en nuestro país, y sobre todo últimamente hemos visto cuántos robos por motocicletas, le quitan la vida a muchas personas, o por robarle, hurtarle un vehículo, etcétera, o por extorsión, etcétera, tantas razones para que a una persona se le pueda privar de la vida. O sea, el Estado garantiza la vida. Sin embargo,
de manera arbitraria, de manera violenta, fuera de la ley, esta persona es privada de la vida, ¿ya? Entonces, también ahí vemos cómo, digamos, cualquier otra persona puede quitarle la vida a otra por diferentes razones, aunque, por supuesto, eso es la comisión de un hecho delictivo que puede ser asesinato, homicidio o femicidio, dependiendo las circunstancias. Y también en el artículo 4, el Estado garantiza a través de la Constitución la libertad. O sea, la libertad es decir, todo ciudadano son libres en sus derechos, dignidad, etcétera, como lo dice el artículo 4. Pero esta libertad en un momento dado puede ser limitada, puede ser restringida, sobre todo cuando se transgrede la ley penal. Si a una persona se le imputa la comisión de un hecho delictivo por robo y es denunciada, el Ministerio Público inicia investigación y si como resultado de la investigación recolecta medios de investigación que vinculan, que relacionan, incriminan al imputado con el hecho delictivo de robo, el Ministerio Público en un momento dado le pedirá al juez la detención o aprehensión del sindicado. Y si el juez, al analizar los medios de investigación que le presenta al Ministerio Público, establece que en efecto, presumiblemente el sindicado intervino, participó en el hecho delictivo, ordena su detención y es aprehendido el sindicado. Ahí se le está limitando su libertad, que la misma Constitución está garantizando. Pero esa limitación obedece a una orden judicial en virtud de la comisión de un hecho punible imputado al sindicado. Si vamos a otro ejemplo, la inviolabilidad de la vivienda que garantiza el artículo 23, se dice que la vivienda es inviolable, que es la regla general. Sin embargo, esa intimidad, esa privacidad de la vivienda en un momento dado puede ser limitada, ¿ya? Al momento de practicarse un registro, un allanamiento con orden judicial, observándose los requisitos legales correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decía que las garantías constitucionales, si bien las tutela la Constitución en favor de todo ciudadano, todas las personas, no son absolutos. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que pueden ser limitadas o restringidas por las circunstancias, por los motivos o por los casos que la ley establece. En estos ejemplos que yo les planteé, pues podemos ver que dos situaciones en las cuales se puede limitar una garantía constitucional. Y pensar también en la propiedad privada que garantiza el artículo 39. Una persona puede disfrutar de sus bienes en la forma en que él considere viable, pero la misma ley dice que debe de hacerlo dentro del marco legal. Pensemos que el imputado es sometido a un proceso penal y como una medida de coerción le embargan sus bienes, pues él ya no podría disponer libremente de sus bienes, porque hay un embargo sobre los mismos, hay una restricción. Y así podríamos citar una serie de ejemplos en los cuales la ley permite que esas garantías constitucionales que están dadas en favor del ciudadano, de la persona, ya si lo aplicamos a un proceso penal, en favor del imputado o de la víctima, pues en un momento dado pueden ser limitadas por orden de juez. No sé si queda claro eso. Y la segunda definición dice, como también lo señalaron algunos compañeros, derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. Así de simple, así de sencillo, es como puede uno concebir las garantías constitucionales. Algunos hablan de principios constitucionales
y la Constitución, si ustedes ven en el título segundo, capítulo primero, habla de derechos individuales. Recordemos que la Constitución tutela derechos individuales y derechos sociales. Y los derechos individuales, pues en la Constitución, el artículo 3, habla de esos derechos individuales que pueden ser, digamos, afectados por un proceso penal. Por eso es que hablamos de garantías constitucionales dentro del proceso penal. Y también hemos dado dos definiciones de lo que son las garantías procesales. Por un lado, el doctor Jorge Mario García Laguardia, que en paz descanse, y que fue un gran jurista, un gran constitucionalista, que aportó mucho al país, no solo en materia jurídica, sino en derechos humanos. Pues recordemos que fue procurador de los derechos humanos, fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, etcétera. O sea, para mencionar alguno de los cargos de importancia que en vida él fungió. Él, entre tantos estudios que realizó, al hablar de las garantías procesales, dice que medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico. Alguien también de ustedes decía medios, digamos, instrumentos, también decían ustedes, y él dice medios técnicos jurídicos, pues son medios porque no puedes tratarse de medios de cualquier naturaleza, de cualquier clase, sino tienen que ser estrictamente técnicos y jurídicos, que van encaminados pues a la protección de las disposiciones constitucionales. Y por eso decíamos que las garantías constitucionales ya aplicadas o al tener vigencia dentro del proceso penal, tienen que ser respetadas, tienen que ser cumplidas, tanto por el Ministerio Público, por los jueces y todos los funcionarios que pudieran intervenir en un proceso penal. Y pues estas, digamos, garantías procesales operan o cobran vigencia cuando las disposiciones constitucionales se ven trastocadas, se ven alteradas, se ven vulneradas. Y lo que se pretende es la reintegración del orden jurídico. Eso les decía, pues es una definición del doctor Jorge Mario García Laguardia. La segunda definición también la expuso el doctor César Barrientos Pellecer, que también fue un gran jurista, que en paz descanse, fue un gran jurista, fue uno de los autores del Código Procesal Penal vigente, pues un gran jurista a nivel nacional e internacional. Él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en su momento presidente de la Cámara Penal, y pues también escribió varios textos sobre el derecho procesal penal, sobre todo cuando cobró vigencia el Código Procesal Penal. Él escribió varios textos, entre ellos pues algunos apuntes sobre derecho procesal penal, sobre las medidas desjudicializadoras, etcétera, etcétera. Y él manifestó que las garantías procesales son la serie de derechos y garantías que protegen a la persona contra el ejercicio arbitrario del poder público. Ya mencionábamos algunos ejemplos de cómo el Estado puede limitar esas garantías sin que haya abuso del Estado, sin que haya, digamos, arbitrariedad en la limitación de esas garantías. Bien, eso es en cuanto a las definiciones de las garantías constitucionales y las garantías procesales. En cuanto a la regulación legal, las garantías constitucionales podemos encontrarlas a partir del artículo 3 al 46
de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y las garantías procesales las encontramos en el artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal. Bien, veamos, digamos, vamos a hacer referencia a las garantías tanto constitucionales como procesales que más relevancia y más aplicación tienen dentro del derecho procesal penal, sobre todo dentro del desarrollo, inicio, desarrollo y finalización del proceso penal. La primera, detención legal, artículo 6 de la Constitución de la República. Ya en varias oportunidades leímos lo relativo a lo que es el contenido del artículo 6 de la Constitución. Y claramente establece que se refiere a la detención legal. Y ya sabemos que de conformidad, solo vamos a silenciar un micrófono ahí que está. Sí se ve, ¿verdad, compañeros? La presentación. Sí, licenciado. Gracias. Gracias. Bien, les decía que los supuestos para que proceda la detención de una persona de conformidad con la ley, atendiendo a lo estipulado en el artículo 6 constitucional, dice primero, la existencia de un delito o falta. Y esto tiene relación, si ustedes ven por favor, con el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Ahí podemos empezar a hacer la relación entre las garantías constitucionales y las garantías procesales. Es decir, el artículo 6 tiene relación con el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Dice, la existencia de un delito o falta. El artículo 1 del Código Procesal Penal dice, no se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado como con anterioridad. Aquí hablamos del principio de legalidad procesal. Ya, si ustedes quieren, el artículo 1 y 2 se pueden poner legalidad procesal, principio de legalidad procesal. Es una garantía penal también. Y el artículo 2 del Código Procesal Penal dice, no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delito o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce a responsabilidad del tribunal. Ahí entonces encontramos la relación, el artículo 6 de la Constitución y el artículo 1 o 2 del Código Procesal Penal. Orden judicial, es decir, que haya una orden del juez competente que ordene la restricción de la libertad de esa persona en virtud de estar siendo señalada de un hecho delictivo. Luego encontramos cuando sea flagrancia, es decir, cuando exista flagrancia en la comisión del hecho delictivo. Luego dice, los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Si una persona es detenida por agentes de la Policía Nacional, Karen Kermilin Zulema, ¿qué plazo tiene la Policía Nacional para poner al detenido a disposición del juez competente? Kermilin Zulema. José Eduardo ya me contestó, pero estoy esperando que Kermilin Zuleima me conteste. ¿Me escuchó la pregunta? Solo dice horas, pero no dice cuántas. 6 horas. En efecto, son 6 horas las que tiene la policía para poner a disposición al detenido al juez. Plazo de 6 horas.
Luego dice, los detenidos no quedan sujetos a ninguna otra autoridad. Es decir, únicamente... ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. Escúchale. Es que alguien me escribió ahí que no me escuchaba, entonces... Bueno, entonces estamos bien. Luego dice, y los detenidos no quedan sujetos a ninguna otra autoridad, es decir, únicamente queda sujeta o sujeto al juez que ordenó su detención. Y luego dice, de oficio se inicia proceso contra la persona que infrinja este artículo. Es decir, si la policía no consigna al detenido entre el plazo de 6 horas, incurre responsabilidad penal, que puede ser un incumplimiento de deber por retardo en el cumplimiento de esa disposición constitucional. Entonces, prácticamente esos son los supuestos que establece el Código, la Constitución en el artículo 6. Luego encontramos otras garantías constitucionales y también procesales, que es la notificación de la causa de detención, artículo 7, Darlene Duque, ¿me puede leer, por favor, el artículo 7 de la Constitución? Sí, licenciado, con mucho gusto. Deme 30 segunditos. Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Muchas gracias. Bien, como ustedes pueden ver, desde el momento que una persona es detenida por la comisión de un delito, por orden de juez o por flagrancia, primero debe hacérsele saber, notificar en forma verbal y escrita al detenido y a la persona que éste designe el motivo de su detención. Es decir, la policía le tiene que indicar, mire, usted fue o lo estamos deteniendo en virtud de que hay orden del juez primera instancia penal porque se les indica de la comisión de delito de hurto por denuncia que presentó la señora López Estrada o Juana Estrada López. O sea, hay que informarle al detenido esa situación, porque, digamos, la autoridad tiene la obligación de notificarle el motivo de su detención. Y también dice autoridad que ordenó la detención, lugar donde permanecerá. O sea, lo que muchas veces hace la policía en la práctica, no sé si lo harán todavía, pero a veces la policía ya tenía tarjetas o, digamos, documentos en donde estaban contenidos estos supuestos de artículo 7. Entonces, cuando detenía a una persona, le entregaban ese documento en donde se le hacía ver el motivo de su detención, la autoridad que ordenó su detención, lugar donde va a permanecer, todos los requisitos que establece el artículo 7. Alguien me preguntaba ahí que qué responsabilidad podía tener la policía si el detenido se evadía o se daba la fuga, como se dice comúnmente. Bueno, aquí se puede hablar de una evasión o bien también se puede hablar de una cooperación en la evasión o una evasión culposa. Si vemos lo relacionado en el artículo 470, 471, 472 del Código Penal, pues puede darse esos delitos al momento de que un detenido se fugue o, digamos, se sustraiga de la justicia, ¿ya? Puede ser una evasión
evasión para el que se da la fuga. Para la policía puede ser una cooperación en la evasión porque él coopera para que la persona se va, o bien puede ser una evasión culposa, que por negligencia pudiera dar motivo a que esta persona pueda en un momento dado darse a la fuga o sustraerse de la justicia. Entonces, también Alicia dice, sí, ¿qué responsabilidad tiene la policía? Bueno, como ya les decía, puede ser la policía sindicada de los delitos a que yo hice referencia, y por supuesto, si el detenido pierde algún derecho, si se da la fuga, por supuesto, va a ser juzgado por el delito por el cual fue detenido y por la evasión, ¿ya? Entonces ya tendría prácticamente ser sometido a proceso penal por 2 delitos. Y digamos, el agente penitenciario igual, digamos, tanto el agente penitenciario como Sandra González pregunta si también el agente penitenciario, sí, digamos, pueden ser detenidos, ya, si se establece que hay una cooperación en la evasión o una evasión culposa. Generalmente tanto la policía como los del sistema penitenciario, al darse una evasión, son sometidos a proceso penal para determinar si hubo cooperación en la evasión o si fue una evasión culposa o cualquier otro tipo de responsabilidad que tuviera la policía en relación a esto. No sé si con ello aclaro las dudas de la compañera y compañero que hicieron la pregunta. Les decía, pueden leer el artículo, digamos, 470, 471, 472, al 472A del Código Procesal, del Código Penal. Sí, dígame. Luis Chávez. O Luisa Chávez ha preguntado. Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe, eso eran los números de los artículos. Le iba a pedir favor que me los repitiera, que solo anoté 471, 470. 472. Muy bien. Y 472A del Código Penal. Al 472A, adiós, sí. 72. Muchas gracias, licenciado. Código Procesal Penal, ¿verdad? No, Código Penal. Código Penal. Muchas gracias. Bien, y luego hablamos también del artículo 8. Luisa, si me puede leer el artículo 8 de la Constitución, por favor. Luisa Chávez. Permítame, licenciado, porque no lo tengo a la mano. De la Constitución, dijo, ¿verdad? Por favor. Artículo 8 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sea comprensible, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Gracias. Bien, les decía entonces en el artículo 8, pues también existen varios supuestos al momento de ser detenida una persona, de informarle inmediatamente de sus derechos, ¿ya? Hacer una llamada, comunicarle a un familiar que fue detenido, en qué estación de la policía se encuentra, etcétera, etcétera. Y pues sobre todo informarle en ese momento que puede asistirse de un abogado defensor para que desde ese momento le preste la asistencia técnica jurídica para no vulnerar el derecho de defensa.
que este abogado defensor puede actuar a partir de ese momento, tanto en las diligencias ante la policía como ante los jueces. Y luego dice, el detenido no puede ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Es decir, que no puede la policía obligar al detenido a que declare ante ellos o ante otra autoridad. Entonces, esas garantías pues son las que establece también el artículo 8 del Código de la Constitución de la República. Blanca Elizabeth, sí, dígame. Licenciado, buenas noches. En este caso, siempre debe estar presente el abogado cuando dé declaración el sindicado. Por supuesto, por Muy bien. supuesto. Sobre todo en esa diligencia. La ley dice que el abogado defensor debe asumir la responsabilidad de la defensa del sindicado desde el primer momento. Es decir, no solo desde que digamos, en una audiencia, sino que desde el momento en que la persona se entere de que existe una denuncia en su contra. Si gusta, para ampliar su pregunta, ¿me puede hacer favor de leer el artículo 92 del Código Procesal Penal? Que ahí nos amplía esa situación. Artículo 92, que nos vamos a adelantar un poquito a lo que es la defensa del imputado. Sí, licenciado. Derecho de elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará, solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Sí, ahí sí que desde el primer momento en que una persona es indicada de un hecho delictivo puede asistirse de un su abogado. Y si es detenido, con mayor razón, para que desde el momento en que es detenido, pues el abogado puede llegar a la comisaría donde está detenido y a partir de ese momento, pues iniciar la gestión de defensor. Gracias, licenciado. Dice Eduardo, pero el sindicado no está obligado a declarar ni a probar su culpabilidad. En efecto, el imputado no está obligado a probar su inocencia, sino es el Ministerio Público el que tiene que acreditar su participación y responsabilidad penal en el hecho delictivo. Y sí, el compañero dice que el artículo 12 del Código Procesal Penal tiene relación con el 8, en efecto, así es, eso íbamos a señalar, que, digamos, hay relación entre el artículo 8 de la Constitución y el 12 del Código Procesal Penal. ¿Qué se refiere? Pues básicamente a lo que es la obligación, la actividad de la publicidad en el proceso penal. Y ya prácticamente tenemos 5 minutos para concluir porque yo tengo que incorporarme a la otra sección. Entonces dejamos hasta aquí y seguimos la próxima semana con el tema y dejamos lo relativo al artículo 9. A partir del artículo 9 en adelante dejamos ahí pendiente. Y pues ahí sí que concluimos en este momento con la clase de esta noche, deseándoles un feliz descanso, feliz fin de semana y primero Dios nos vemos el día martes de la próxima semana. Gracias, Muy licenciado. amable, licenciado. Gracias, Lic. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Muy gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Muy buenas noches, buen descanso. Adiós, Lic. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches. 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 Buenas no
Feliz noche, Lic. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. buenas noches. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches, que descansen. Feliz noche,